Dios le bendiga, hermano, en esta tarde. Amén. ¿Está disfrutando del frío? Sí. Ya se extrañaba, ¿verdad? Como que no llegaba y bueno, los que les gusta más el calor ahorita están sufriendo, pero a los que nos gusta más el frío estamos disfrutando del frío. Quiero aprovechar que está así de pie, hermano. Vamos a hacer una oración en esta tarde. Vamos a ponernos en manos del Señor para que Él hable a nuestras vidas a través de su palabra. Señor, te damos gracias esta tarde de domingo porque nos permites estar aquí en tu casa, porque nos das la oportunidad, Señor, de apartar el tiempo. Te doy gracias, Dios, por cada persona, por cada familia que está en este lugar. A pesar del clima, no lo ponen como pretexto para venir a tu casa y buscar de tu presencia, de tu dirección a través de tu palabra. Usa mi vida para que esta palabra pueda llegar a los corazones, pueda partir y entrar en el entendimiento de cada uno de nosotros para que podamos responder a ella en fe y que tu nombre sea glorificado. Te doy gracias por esta tarde de domingo en Cristo Jesús. Amén. ¿Puede ocupar su lugar, hermano? Parte de los mensajes de domingo del primer mes son relacionados a nuestros propósitos, a qué es lo que vamos a hacer. Y por lo general, la mayoría de nosotros tomamos este tiempo para ver qué planes, qué proyectos, empezamos a planear, empezamos a ver nuestros propósitos. Como predicaba con usted hace algunos domingos ya, cuando vamos a hacer nuestra lista de regalos, hay quienes la hacen mental, hay quienes la hacen física. Y en cuanto a los propósitos es igual. Hay personas que escriben sus propósitos, escriben este año quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, este año me propongo hacer esto. O hay personas que simplemente lo piensan y dicen este año me propongo hacer esto. No está escrito, pero creo que la mayoría de nosotros tomamos esta transición de diciembre a enero para plantearnos qué fue lo que no alcanzamos a hacer en el año y empezar a plantear qué es lo que vamos a hacer en este nuevo año que comienza, esta nueva oportunidad que Dios nos da. Y la mayoría de los mensajes o de los primeros días del mes de enero se van en torno a eso. Creo que la mayoría de los cristianos tenemos como propósito el leer la Biblia cuando empieza el año. Algunos lo logramos, algunos no lo logramos, pero por lo menos en principio del año tenemos esta buena intención de leer la palabra. Y creo que más de uno está leyendo la palabra, creo que más de uno está tomando de manera sistemática, está leyendo, buscando planes. Hoy tenemos la ventaja de que existen muchos planes de lectura para que usted pueda ir leyendo la palabra, ir cumpliendo día a día y tomando como referencia lo que Dios habla a nuestras vidas. Pero por lo general, siempre que comenzamos a leer la Escritura, pues empezamos desde el principio, porque ese es el orden que tenemos establecido. Así que empezamos leyendo Génesis. Y sobre la lectura de Génesis quiero aprovechar algo que Dios ministraba en mi corazón sobre el capítulo 6, en torno a lo que nosotros somos como hijos de Dios, como seres humanos, y lo que se viene para nosotros durante este próximo año y los años por venir. Así que voy a pedirle que me acompañe en su Biblia, Génesis, capítulo 6. Vamos a leer los versos del 14 al 16. Quiero leerlo primero en la Reina Valera 60 y después lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. Y vienen las instrucciones de parte de Dios directamente a Noé y le dice: va a ser de 300 codos la longitud del arca, va a ser de 50 codos la anchura del arca y va a ser de 30 codos la altura del arca. Verso 16. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Creo que usted y yo no nos relacionamos tanto con estas medidas. Los codos no se refiere a nuestros codos, es una medida establecida en el tiempo antiguo. Por eso quiero que leamos este pasaje, pero en la Nueva Traducción Viviente. Dice el mismo pasaje, Génesis 6, verso 14 al 16. Dios le da la instrucción a Noé y le dice: construye una gran barca de madera. Va a ser de madera de ciprés y recúbrela con brea por dentro y por fuera para que no le entre agua. Luego construye pisos y establos por todo el interior. Y mira las instrucciones, verso 15. Haz la barca de 138 metros de longitud. Creo que aquí ya nos identificamos un poquito más. Ahora quiero que vea, porque las instrucciones de Dios son bien claras, bien precisas
y bien específicas. No le dice, haz un arca. Hay como tú veas, hay como tú más o menos tantéale cuántos animales vamos a meter. Y no, las instrucciones de Dios son precisas y son exactas. En metros nosotros lo tenemos, dice, haz una barca de 138 metros de longitud, 23 metros de ancho y 14 metros de alto. Deja una apertura de 46 centímetros por debajo del techo, alrededor de toda la barca. Pon la puerta en uno de los costados y construye 3 pisos dentro de la barca, el piso inferior, el piso medio y el piso superior. Y sobre esta lectura que tenía, la mayoría de nosotros entendemos que el contexto de esta enseñanza del capítulo 6 de Génesis nos habla del celo que Dios tiene por su creación. Como también lo prediqué ya hace algunos domingos el año pasado, sobre la severidad y la bondad de Dios. Es tanto el amor de Dios por la creación que extiende la misericordia, pero en este punto de la historia, cuando nosotros estamos leyendo, nos damos cuenta de que el celo de Dios por su creación es tanto que Él dice, no voy a tolerar. Inclusive, versos más atrás sobre esta referencia, el mismo Señor dice, no va a contender mi espíritu para siempre con el hombre, porque usted ha leído en la palabra, y los hombres vivían mucho tiempo, 900 años, 700 años, 800 años, y el Señor dice, no va a contender, no voy a estar peleando, y mi espíritu no va a estar tratando de confrontarlos y de hacerlos entender cada vez, así que voy a recortar el tiempo de vida del hombre y va a ser 120 años. Y sobre esta enseñanza vemos el celo de Dios, la bondad de Dios a la creación, pero la severidad de Dios diciendo, el pueblo se ha apartado de mí, la humanidad se ha apartado de mí, se ha desviado, no quiere nada conmigo, así que voy a emitir y voy a enviar un juicio hacia la humanidad para que puedan empezar de nuevo. Y entonces elige a Noé y a su familia porque entiende que Noé encuentra gracia delante de la presencia de Dios y lo utiliza o lo toma para poder tener este nuevo comienzo dentro de la historia. La enseñanza general sobre el arca de Noé nos habla de esto, de la bondad y de la severidad de Dios. Pero leyendo estas instrucciones, hermano, hubo algo que a mí me llamó mucho la atención sobre el arca. Las instrucciones que Dios le da sobre el arca. La Biblia dice que Noé siguió las instrucciones al pie de la letra. Nos habla de la longitud, de la anchura, de la altura, hasta de la apertura que iba a tener en la parte superior de 46 centímetros. Es exacto, pero me ponía a pensar y veía que dentro de las instrucciones divinas, en ningún lado de la palabra se menciona un timón. En ningún lado de la palabra se menciona algún artefacto o algún artículo que pueda dar control a esta arca, que pueda dar control a esta caja. De hecho, la palabra hebrea es tebat, y es justamente el mensaje que quiero compartir con usted, tebat. Esta palabra en hebreo se traduce en nuestro español como un arca, que es lo que conocemos, el arca de Noé, pero también se traduce como una caja o como una cesta. Y es interesante porque las instrucciones que Dios le da a Noé no es para hacer un barco, no es para hacer un navío donde él pueda controlar, y en las instrucciones que vemos no hay ningún instrumento que pueda dar control a esta arca. Con esto vas a poder construir un volante, un timón, o vas a poner velas para que puedas hacerte a la izquierda o a la derecha. No, la instrucción de Dios va a tener tanto de longitud, tanto de anchura, tanto de altura y una apertura en la parte de arriba. No hay instrumentos de control, no hay instrumentos de manejo, no hay instrumentos para dar dirección. La palabra en hebreo nos da en la traducción literal y dice, es un arca, es una caja, es una cesta. Y esto, hermanos, me llevaba a reflexionar y a pensar, y Dios me ministraba en este sentido, porque todos nosotros como seres humanos, en nuestra naturaleza siempre estamos luchando con el deseo de controlar todos, de controlar todo. ¿Cuántos controladores hay aquí? Levánteme la mano. Por ahí alguien la quiso levantar y le dijo a la esposa, no la levantes. Ya sabemos quién controla, mire. Es algo innato en nosotros, todos. De alguna u otra manera queremos controlar. ¿Por qué? Porque si no tenemos el control, sentimos que estamos a la deriva y que no sabemos qué vamos a hacer, qué va a pasar. Y llama mucho mi atención, y esto era lo que Dios ministraba. La naturaleza que hay en mi interior está luchando constantemente con querer controlar mi tiempo, con querer controlar mi trabajo, con querer controlar mi familia, con querer controlar a mi cónyuge. Y muchas veces, consciente o inconscientemente, me encuentro tratando de controlar a Dios y su voluntad sobre mi vida. Es algo con lo que todos batallamos, es algo con lo que todos luchamos, intentamos controlar todo y evidentemente no podemos.
Y cuando no podemos controlar lo que hay a nuestro alrededor, entonces empieza a venir la ansiedad sobre nuestras vidas. Estamos afanados por hacer, por conseguir, por lograr, por mejorar, por acabar. Y como le decía, este mes es uno de los pretextos perfectos para hacer una lista de propósitos. Este año sí voy a leer la Biblia. Este año sí voy a orar. Este año sí voy a evangelizar. Este año sí voy a bajar de peso. Este año me voy a comprometer más con mi salud. Este año sí voy a hacer esto. Este año sí voy a hacer lo otro. Y enero es el mes para el pretexto perfecto de una lista de propósitos. Ahora, quiero ser bien claro con esto, hermano, porque no le estoy diciendo que está mal planear. Lo he enseñado, lo he predicado y lo he dicho también desde este lugar. Planear es algo bíblico, es una instrucción bíblica. Dios nos llama a planear, pero a no estar afanados por ese plan. Es bíblico y de alguna manera hay bendición detrás de este principio, porque cuando nosotros planeamos y entregamos los planes en manos de Dios, es Dios el que bendice eso. Entonces quiero ser muy claro con eso. No se trata de no planificar, no se trata de no planear, se trata de estar enfocados en lo que Dios tiene y que solamente Él puede controlar nuestras vidas. Debemos aprender y sobre todo entender. Mi propósito es este, que usted pueda aprender y entender que no podemos controlar todo. Queremos, luchamos. Va a seguir en nosotros saliendo de este domingo, la próxima semana, el próximo mes, a medio año. Va a seguir en nosotros esta lucha constante por querer controlar todo. Pero mi deseo es que podamos venir delante de la presencia de Dios y decirle: Señor, estos son mis planes. Estos son mis propósitos. Esta es la lista de propósitos. Esto es lo que me gustaría hacer para este año. Esto es lo que me gustaría lograr este año. Y poder decirle con toda sinceridad: ayúdame, Dios, a cumplir y a llegar a aquellos propósitos que te honran a ti. Y aléjame, Señor, de aquellos que me apartan de ti. Qué bonito sería que pudiéramos llegar delante de la presencia de Dios con esta oración y con mucha sinceridad. Dios, estos son mis propósitos. Porque cuando los empezamos a hacer, nos vamos a dar cuenta nosotros mismos que hay muchos de ellos que no honran a Dios. Pero poder decirle: Señor, estos son mis propósitos. Ayúdame a cumplir aquellos que te honran a ti. Y ayúdame a alejarme de aquellos que no te honran y que no te obedecen, que me apartan de ti. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Filipos, le dice en el capítulo 4, el verso 6, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. La palabra, hermanos, es bien clara en este sentido, porque el deseo que Dios tiene para cada uno de nosotros, el deseo que Dios tiene para usted y para mí, el deseo que Dios tiene para cada familia, para cada integrante de la iglesia, es claro, que nuestro corazón y que nuestra mente estén en paz. Eso es lo que Dios dice. Si nosotros presentamos nuestras peticiones delante de Dios, Él va a traer paz a nuestra mente y Él va a traer paz a nuestro corazón. Ese es el deseo de Dios para tu vida y para mi vida, que tengas paz y que puedas estar tranquilo en cuanto a tu mente y a tu corazón. Pero el querer controlar todas las cosas, el querer poseer el control de mi vida, de mi tiempo, de mi cónyuge, de mi trabajo, de la iglesia, del futuro, el querer controlar todas las cosas es llevar mi corazón y mi mente a tener ansiedad y no paz. Por eso comparto esto, porque sé que muchos han hecho propósitos, que muchos tienen una lista de pensamientos y de cosas que quieren hacer en este año. Pero quiero llevarlo a la luz de la palabra para poder confiar en la soberanía de Dios y descansar en el plan que Dios tiene para nuestra vida. Porque la confianza en Dios, hermano, es un acto de fe. Confiar en Dios es un acto de fe. Y va encaminado a lo que la pastora nos predicaba el domingo pasado. Confiar en Dios es un acto de fe. Dice Proverbios, el capítulo 3, el verso 5 y 6, confía en el Señor. No confíes en que tú tienes el control. La instrucción es clara. Confía en el Señor, confía en Dios y hazlo con todo tu corazón. Y para que nos quede bien claro, el escritor sagrado nos dice: no dependas de tu propio entendimiento. No tienes la sabiduría suficiente, no tienes el conocimiento suficiente, no tienes lo suficiente para que tú lo pienses, para que tú lo hagas. Confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas, ayúdate. Es una herramienta el conocimiento, el entendimiento que Dios te ha dado, pero no dependas de Él.
No puedes tomar el entendimiento que Dios te ha dado para querer hacer todo cuando la instrucción de Dios es precisa. Confía en el Señor con todo tu corazón. Verso 6, preste atención a lo que dice la palabra. Busca su voluntad. Busca la voluntad de Dios. No nada más en el mes de enero, no nada más en la familia, no nada más en el tiempo. No, dice la palabra claramente, busca la voluntad de Dios en todo. Busca la voluntad de Dios en todo lo que hagas. ¿Y cuál es el resultado? La palabra dice, y Él, Dios, el Señor, el Todopoderoso, te va a mostrar cuál camino tomar. Hay muchas investigaciones, y en algún momento lo mencioné, que revelan que la falta de paz interior o el estrés por querer controlar todo, llevan a una variedad enorme de problemas en la salud. La hipertensión, los problemas cardíacos, los trastornos gastrointestinales, la ansiedad, la depresión, la inflamación, las enfermedades autoinmunes o la somatización se deja ver a causa del estrés y de la ansiedad por querer controlar todo. Y mire, todos conocemos a alguien o dentro de nuestro círculo cercano hay alguien que ha tenido algún padecimiento físico, que ha ido al doctor y el diagnóstico que le da el doctor es puro estrés. ¿Alguien conoce a alguien así? Levánteme la mano. Si alguien conoce a alguien, miren. Si no, probablemente sea usted. Y el cuerpo empieza a somatizarlo. Empieza a dolernos la cabeza, o empieza a doler el brazo, empieza a doler el oído. Y va al médico y el médico le dice, pues es que tu cuerpo está bien. No hay una enfermedad como tal, lo que tienes es exceso de estrés, estás muy ansioso, tienes mucho estrés y el cuerpo lo está somatizando, el cuerpo está buscando una salida para ese estrés y esa es la causa por qué te duele, por qué sientes. Y esto es interesante, hermanos, porque los malestares que se pueden vivir, los problemas físicos, pueden ser diagnosticados o llevados por ese estrés. Y lo que quiero decirle con esto es que el no confiar en Dios es un acto de autosuficiencia y de incredulidad. Confiar en Dios es un acto de fe. Poner nuestra confianza en Dios es un acto de fe. Porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo lo va a hacer, pero descansamos en la soberanía de Dios. El no confiar en Dios, el apoyarme en mi entendimiento, en mi conocimiento, en mi prudencia, en el que yo lo puedo resolver, no es solamente no tener fe, sino es un acto de autosuficiencia y de incredulidad. El mismo pasaje en Proverbios, el capítulo 3, pero el verso 7, mire lo que dice la palabra de Dios. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Porque así somos. Y llega el momento en el que algo resolvemos, algo hacemos por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Pero así somos y decimos, qué bárbaro, qué buenas ideas se me ocurren. A nadie se le hubiera ocurrido. Pero miren, más para que vean cómo ando. Qué bárbaro, mira, no habría otra manera de resolverlo, pero a mí se me ocurrió. Y la palabra es bien clara, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. ¿Por qué? Porque somos fáciles de impresionarnos por nuestra propia sabiduría. En cambio, dice la palabra, teme al Señor y aléjate del mal. Confía en el Señor, dice los primeros versos, pero también teme al Señor. Sé reverente al Señor y aléjate del mal. Y verso 8, mire. Todos aquellos que somatizan, que tienen estas afectaciones, que el estrés les está afectando físicamente, mentalmente o hasta en su corazón o en su relación con Dios. La palabra del Señor es clara, dice, entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Qué interesante ver que podemos encontrar salud porque es algo que Dios quiere para nosotros. Que pueda haber sanidad en nuestros cuerpos porque es algo que Dios quiere para nosotros. ¿Cómo? Buscando de la dirección de Dios, confiando en el Señor y pidiéndole a Él que me diga qué es lo que debo hacer. Y cuando yo le pido qué es lo que debo hacer, dice, Él me va a mostrar el camino. Le pregunto, ¿qué áreas de su vida está tratando de controlar? ¿Qué áreas de su vida sigue aferrado diciendo es mi sabiduría, es mi entendimiento, es mi conocimiento, es mi experiencia en el asunto? Yo sé cómo se hace, yo sé cómo lo tengo que hacer. ¿Qué áreas en su vida está tratando de controlar? ¿El trabajo? ¿Está tratando de controlar a su familia? ¿Está tratando de controlar sus finanzas? ¿Está tratando de controlar su tiempo? Cuando Dios le da a Noé las instrucciones de lo que Noé tenía que hacer, por más irreal que se viera la instrucción que estaba recibiendo de parte de Dios, porque la Biblia dice que no había llovido para ese tiempo.
que de la tierra subía un vapor que era lo que ayudaba y permitía que la vida creciera, pero no había como tal la lluvia. Y Dios le pide a Noé que haga un arca, que haga una caja que se va a manejar sola, que no va a tener la posibilidad de conducirla, de controlarla o de manejarla. Le pide que lo haga a pesar de lo irreal que era para el momento, a pesar de que era ilógico lo que Dios le estaba pidiendo dentro de la sociedad en la que se desenvolvía. Era ridículo lo que Dios le estaba pidiendo a Noé y era difícil de hacerlo, porque naturalmente era imposible, porque la gente estaba ajena a Dios, porque la gente no creía en Dios, porque la gente no quería voltear su rostro a Dios. Pero Dios halla gracia en la vida de Noé y le da las instrucciones, tanto de longitud, tanto de anchura, tanto de altura, y la vas a hacer exactamente con estas medidas, pero no la vas a poder controlar. Y a pesar de lo irreal, de lo ilógico, de lo extraño que parecía, dice la palabra en Génesis, el capítulo 7, el verso 5. Así que Noé hizo todo tal como el Señor le había ordenado. Esta palabra, este verso encierra la enseñanza de esta tarde de domingo. Dice la Escritura que Noé hizo todo tal y como el Señor le había ordenado. Él no se apoyó en su entendimiento, diciendo: Dios, tú nunca has construido un arca. Tú nunca has utilizado un serrucho o un martillo. Tú me dijiste que esto de altura, pero yo creo que 5 centímetros más le vendrían muy bien. Yo creo que si hacemos una puerta de un lado y una puerta de emergencia del otro lado, nos va a ayudar para, en caso de alguna situación, poder tener una salida o un acceso. O dijo: no, se me hace que es mucho material, yo creo que le bajamos 1 metro de altura y 2 metros de anchura y nos va a quedar bien. Vamos a estar a lo mejor un poquito más apretados, pero vamos a estar bien. No, la Biblia es clara en cuanto a las instrucciones de Dios y la Biblia es clara en cuanto a la respuesta de Noé. Noé hizo todo tal como el Señor le había ordenado. Y esta palabra es para ti, iglesia. Haz lo que el Señor te está pidiendo que hagas. Porque van varias veces que el Señor, a través de su palabra, ha estado tratando contigo. Ha estado hablándote, no solamente a tu entendimiento, sino a tu espíritu. Dios ha hablado contigo, te lo está pidiendo. Y el Señor ponía esto en mi corazón: deja de culpar, deja de señalar, deja de cuestionar, hazlo. Obedece a Dios, sigue la instrucción de Dios, sigue lo que Dios te ha pedido, porque no se trata de dejar mi vida a la deriva esperando que Dios se encargue de mí. Preste atención a esto. Noé no recibió la instrucción de Dios para hacer un arca y dijo: bueno, Señor, pues tú me dijiste que la haga, pero pues yo necesito que ya esté hecha para yo meter a los animales. No, Noé empezó a obedecer e hizo todo tal como el Señor le había ordenado. Lo que quiero decir con esto es que no podemos llegar delante de la presencia de Dios y decirle: Señor, pues tú conoces mi vida, ahí tú ayúdame en lo que tú puedas, haz lo que tú quieras, aquí está mi vida, tómame en tus manos, Cristo, y haz lo que tú quieras. No, preste atención, porque obedecer a Dios en lo que Él me pide, a pesar de que sea ilógico, a pesar de que sea raro, a pesar de que sea extraño, eso es atender su voluntad. La Escritura me manda a mí a obedecer lo que Dios ha establecido en ella. Y si no sé qué es lo que Dios pide de mí, vuelvo a leerle el pasaje, Proverbios capítulo 3, verso 6. Busca la voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará el camino que debes tomar. Hay una promesa de parte de Dios para nosotros. Es que no sé qué hacer, Dios. Tu palabra dice esto, pero me encuentro en una situación en la que no sé si es para acá o es para allá. Y la instrucción es precisa: busca la voluntad de Dios. Ve a la presencia de Dios y dile: Señor, estoy en esta situación, no sé qué hacer. Y el Señor no dice: bueno, pues ahí averíguatela. No, la promesa de Dios es: Él te mostrará el camino que debes tomar. Y si es una promesa, las promesas, dice la Escritura, que todas son en Cristo sí y en Él amén. Es decir, cuando yo busco la voluntad de Dios en algo que no sé qué hacer, Él me va a mostrar el camino que debo tomar. No sabes qué hacer, no sabes a qué dirección ir. Busca la voluntad de Dios y Él te va a enseñar el camino que debes tomar. Ahora, cuando tú obedeces a la voluntad de Dios,
Cuando tú obedeces a la instrucción de Dios, cuando tú atiendes el consejo que Dios te da en la palabra, entonces puedes con toda confianza ir delante de la presencia de Dios y decirle: Señor, yo ya hice lo que me pediste, ahora sí, mi vida está en tus manos. Antes no, porque hay instrucciones claras y precisas de Dios para nuestras vidas. Si yo no atiendo la instrucción de Dios, no puedo ir a decirle: Dios, aquí está mi vida, yo confío en ti. No, porque primero está la obediencia antes de esa confianza. Y ese es el punto. Noé, dice la palabra, que hizo todo tal cual como el Señor le había ordenado. Y podemos, hermanos, estudiar, repasar, leer palabra por palabra, sacar todo el estudio gramatical del capítulo 6 de Génesis, y nos vamos a dar cuenta de que en la instrucción de Dios no hay ningún instrumento para controlar el arca, pero tampoco Noé cuestiona y pregunta por algún timón o por algún instrumento para dirigir el arca. Él hizo lo que Dios le pidió, se subió y lo demás lo dejó en las manos de Dios. Y eso es una enseñanza tan importante y tan especial, porque ¿cuántas veces nosotros hemos recibido la instrucción de Dios por medio de su palabra y seguimos peleando el control? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho y nos ha mostrado su voluntad porque lo hemos pedido, porque lo hemos orado? Y el Señor responde y atiende a nuestra petición y nos da el camino, nos muestra lo que tenemos que hacer, pero nosotros queremos seguir teniendo el control y luchando por el control. Noé obedeció y se dio cuenta que el resultado dependía de la soberanía de Dios. El salmista lo expresa, Salmo 46, el verso 10, dice la palabra: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Después de hacer lo que Dios te ha mandado hacer, llega el momento de no hacer. Déjame vuelvo a decirte esto, porque aunque parece trabalenguas, hay mucha verdad en medio de ello. Después de hacer lo que Dios te ha mandado hacer, llega el momento de no hacer. Es decir, llega el momento de quedarte quieto. Señor, yo ya hice lo que tú me pediste. Noé escuchó la instrucción, la longitud, la altura, la anchura, la apertura en la parte de arriba. Siguió la instrucción sobre los animales y metió todos los animales tal cual como Dios le había ordenado. Y una vez que el Señor cerró el arca, Noé dejó el arca en las manos de Dios. Y él dijo: ahora le corresponde a Dios. Ahora la soberanía de Dios se encarga del resto. Ahora Dios se encarga de esto. Quédate quieto. ¿Qué hago? Nada. Ya obedeciste a Dios, ya seguiste la instrucción de Dios, ya pediste en oración la dirección de Dios y obedeciste a su dirección. Espera, confía y descansa. Porque después de la obediencia, la quietud es un acto de fe. Lo he predicado y he dicho: la fe no es una fe pasiva, no es una espera pasiva. No es, bueno, Señor, pues aquí estoy. No, es obedecer, es atender, es hacer lo que Dios me está pidiendo. Pero una vez que atiendo, que hago y sigo en obediencia a las instrucciones de Dios, llega el momento en el que tengo que dejar a Dios ser Dios en mi vida. Estar quieto, confiar, descansar y ver que Él es Dios de mi vida. La quietud sin obediencia, escuche bien, la quietud sin obediencia es irresponsabilidad espiritual. Cuando yo me quedo quieto sin obedecer a Dios y decir: pues Dios sabe, ay, Dios hará, ay, Dios se va a encargar, sin obedecer, eso es irresponsabilidad espiritual de mi parte. Pero la quietud después de la obediencia a la instrucción y a la palabra de Dios hace posible que la ansiedad y la preocupación se queden de lado y yo puedo estar tranquilo, esperando y confiando que Él hará en mi vida. Quédense quietos es la instrucción. Y la razón que sustenta la indicación es la siguiente: sepan que yo soy Dios. Eso es lo que el Señor dice. Quédense quietos, ya hiciste, ya obedeciste, quédate quieto. Y lo que le da sustento, la razón que da el peso a esta indicación es: date cuenta que yo soy Dios. Soy yo el que te está diciendo: hiciste lo que te correspondía, quédate tranquilo. La confianza que tenemos descansa en la soberanía de Dios. Porque la soberanía de Dios revela el carácter y la fidelidad de Dios sobre nuestras vidas. Y preste mucha atención a esto que le voy a decir, porque todas nuestras acciones, todo lo que hacemos es importante cuando están dentro del plan y dentro de la voluntad de Dios.
Todas las acciones que tenemos, por mínimas o mayores que sean, son importantes cuando están dentro del plan y de la voluntad de Dios. Pero el resultado, el fin del asunto, está en las manos de Dios. El arca, hermano, no tiene timón, porque quien la dirige es Dios. El arca no tiene un instrumento de manejo, porque quien la dirige es Dios. La palabra es Tebat. Y las únicas 2 veces que aparece en el Antiguo Testamento es en la historia de Noé y el arca. Y la segunda ocasión que aparece es en Éxodo, el capítulo 2. El verso 1 en adelante dice: en esos días, un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. La mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Y al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante 3 meses, porque las autoridades egipcias habían determinado matar a todos los niños varones. Cuando ya no pudo ocultarlo más, dice la palabra, tomó una canasta de juncos. Y la palabra que aparece en la escritura dice, tomó una tebat. La mamá de este niño excepcional, dice la escritura, tomó una pequeña arca, tomó una caja, tomó una cesta de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. Son las únicas 2 veces que aparece esta palabra en el Antiguo Testamento, Tebat. En el arca que no tenía un timón, y en la cesta donde fue puesto Moisés, que tampoco tenía un timón. Ni la mamá de Moisés podía conducir esta pequeña caja, ni Noé podía conducir ese enorme navío. En ambos casos era Dios quien tenía el control. En ambos casos la soberanía de Dios era el descanso tanto de Noé y la familia como de la mamá de Moisés y la familia. ¿Y qué quiero decir con esto? Ni Moisés ni Noé podían controlar la Tebat. Fue puesto ahí y la soberanía de Dios hizo el resto. Es mi deseo que este año tú y yo aprendamos a descansar en la soberanía de Dios. Porque nuestra vida es como una Tebat. Nuestro tiempo es como una Tebat. Nuestro matrimonio es como una Tebat. Nuestra familia es como una Tebat, como una caja, como un arca, como una cesta. Dios nos ha dado las instrucciones de lo que tenemos que hacer. Pero llega el momento en el que el resto depende y está únicamente en las manos y en la soberanía de Dios. Haz lo que te corresponde hacer a ti. Atiende la instrucción de Dios. Obedece el consejo de su palabra y descansa en su soberanía. Porque el control de tu vida, de tu familia, de tu matrimonio, lo tiene Dios. En cuanto a tu futuro, está en las manos de Dios. En cuanto a tu salud, está en las manos de Dios. En cuanto a tus hijos, están en las manos de Dios. En cuanto a tu trabajo, está en las manos de Dios. En cuanto a tu vida está en las manos de Dios. ¿Quieres estar de pie en esta tarde? ¿Habrá alguien que quiera venir a este lugar, a este altar y decirle, Señor, ayúdame a soltar el control de mi vida, ayúdame a ser obediente a tu palabra? Quiero invitarlo. ¿Habrá alguien que quiera salir de su lugar? ¿Por qué no cerramos este tiempo teniendo un altar como iglesia y diciéndole, Señor, cuántas veces he querido tener el control y lo único que he provocado es tardarme más, dañar más, lastimarme más? Mi vida está en tus manos, Señor. Ayúdame a ser obediente a tu instrucción y aprender a confiar en tu bondad y en tu sabiduría. Aprender a confiar en tu soberanía sobre mi vida. Si usted se quiere quedar en su lugar, le invito, ¿por qué no cierra sus ojos? Y hacemos una oración sincera delante de Dios en esta tarde. ¿Cuántas áreas de nuestra vida hemos querido controlar? ¿Cuántos momentos incómodos hemos vivido por querer controlar todo lo que está a nuestro alrededor? La instrucción de esta tarde es: aprende a obedecer a Dios.
descansa en su palabra y confía en su soberanía. Mientras adoramos a Dios, acércate a su presencia. Dios, te damos gracias esta tarde, porque tú estás con nosotros, porque tú sigues hablando a nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque nos muestras y nos revelas qué es lo que quieres que hagamos. Si no sabemos qué hacer, tú has prometido que si buscamos tu voluntad, tú revelarás aquello que necesitamos, la decisión que tomaremos o el camino que es favorable para nosotros. Ayúdanos, Señor, cuando no sepamos qué hacer, a ir en busca de tu voluntad. Pero también ayúdanos, Señor, a ser sensibles al consejo de tu palabra, porque tú sigues hablando a nuestras vidas desde este lugar, por medio de la lectura, a través de la oración.